Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a ir directamente al tema de este día. Yo no sé si tú en algún momento has tenido problemas con tu carro o con tu computadora o con tu teléfono. En algún momento algo va a fallar, algo va a necesitar repararse y tú vas a tener que invertir para poder, pues, reparar eso. En nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, nos ayuda saber lo que en algún momento va a ser nuestra deficiencia, o sea, lo que tú vas a tener que dar un extra. Y si tú aplicas cada uno de estos tres puntos, tú vas a poder salir rápido de tu problema. Cualquier problema, te aseguro, puedes ponerlo en estos tres puntos que te voy a enseñar y tú vas a poder pasar tu prueba. ¿Por qué? Porque sin duda cada día tú y yo tenemos que afrontar en nuestra vida ciertas circunstancias. Y los tres problemas son estos. Primero, tienes que aprender a morir a tu seguridad. Todos en algún momento tenemos que aprender a morir a nuestra seguridad. Segunda cosa, tienes que morir a tu incredulidad. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creer que Dios es real y que su palabra es real y lo que Él dice es real. Y la tercera cosa es tienes que aprender a depender de Dios. Si tú no has aprendido a depender de Dios y solamente en tus fuerzas, tú vas a tener muchos problemas. Vamos a ir con el primer punto y es morir a tu seguridad. Cada día tendrás que aprender a morir. En el caso de Jesús con sus discípulos, estando 3 años y medio con ellos, de repente Jesús, después de un milagro, después de estar con ellos, después de estar conviviendo con ellos, enseñándoles, Él empieza a decirles algo diferente. Y les dice, chicos, voy a subir a Jerusalén y voy a morir. La primera vez que Jesús les dice eso, aparece en el libro de Mateo 16:21. Y Jesús dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos, Mateo 16:21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, ok, va a padecer, de los principales sacerdotes, de los escribas, y luego dice algo más, y ser muerto. Wow, una cosa es padecer, tener un problema, ¿verdad? Una confrontación, y luego dice que va a ser muerto. Ahora sí son palabras mayores. Y dice, y resucitar al tercer día. Obviamente los discípulos pues están sacados de onda, pero sabes que siempre hay uno más listo, alguien que siempre está como que al frente, ¿verdad? El líder, y era ese Pedro. Y entonces dice la palabra de Dios, el versículo 22, que Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Wow, eso hubiera sido padre para cualquier líder, el pensar que tienes a un Pedro que te está ahí consolando y que te está diciendo, que no pase eso, que no te acontezca eso. Pero Jesús, el versículo 23 dice, quítate delante de mí, Satanás. Wow, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué significa? Significa que lo que él estaba diciendo era algo que Dios el Padre había puesto en la vida de Jesús. Pero Pedro, humanamente hablando, que pudiéramos ser tú y yo, pudiéramos decir, oye, pero espérate, ¿cómo va a pasar eso? Que no te pase eso. Esa es la mirada de los hombres, pero la mirada de Jesús es la mirada de Dios. Esto que te estoy diciendo va a tener que pasar. La segunda vez que aparece ahí en Mateo 17:22, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. O sea, segunda vez, una vez está bien, ok, a lo mejor no va a pasar. Luego les vuelve a decir y ahora están tristes. La tercera vez en Mateo 20, versículo 17 al 19. Subiendo
Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Wow. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ahora está diciendo que será de los escribas, de los principales sacerdotes, y luego ahora ellos van a darlo a los gentiles, y ahora ellos, los gentiles, lo van a crucificar. Es más detalles, está dando más detalles de lo que va a pasar. La cuarta vez, ahí en Juan 12, 27, ahí sucede algo sobrenatural, algo muy diferente. Dice Jesús: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, perdón. Y otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ya ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraerá a mí. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La cuarta vez, ahora Dios está diciendo que le estaba glorificando. Y dice: esto no es por mí. No, 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 no. Esto es por causa de vosotros. ¿Por qué? Sin duda, en algún momento tú y yo vamos a tener que aprender a morir a algo. Jesús aprendió, dice la palabra de Dios, la obediencia por la muerte. Como tú sabes, Jesús estaba orando antes de ir a la crucifixión, ¿verdad? En el Getsemaní, y ahí en Mateo 26, 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esto no era más que la voluntad de Dios, y Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Pilato se entrevista con Jesús, él no le habla, no le está diciendo nada. Y Pilato le dice a Jesús, le dice: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Sabes? Este pasaje me conmueve porque él está diciendo que él tiene autoridad, y sí la tiene. Y él está diciendo: yo tengo autoridad para crucificarte y yo tengo autoridad para soltarte. O sea, ningún hombre tiene esa autoridad, porque Jesús dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué significa? En cada cosa que tú pases, en cada prueba que tú tengas, en cada situación difícil que tú vivas, Dios lo sabe y Dios lo está permitiendo. Ahora, no estoy hablando consecuencia de pecado, porque si tú haces algo malo, es porque, y pasas una tragedia, es porque tú lo causaste, no porque Dios lo permitió. Pero independientemente de eso, Jesús está diciendo: yo voy a ir a la cruz porque, porque Dios así lo quiere. Y Jesús fue lacerado, fue llevado con una cruz y fue crucificado como un ladrón, y la gente, la multitud, veía a Jesús, ¿verdad?, como una persona mala que merecía ese tipo de muerte. Uno de los que estaban, ¿verdad?, crucificado, le decía: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le decía: ¿no temes a Dios estando en la misma condenación? Ningún mal ha hecho. O sea, él sabía que él era injusto.
pero era por causa de nosotros. Esto ni siquiera fue causa por la gente que estaba ahí, fue por todo el mundo, tu vida, mi vida, para que nosotros pudiéramos ser salvos por Él. Pero Él tenía que morir. En Mateo 26, 53, 54, algo ahí, un pensamiento muy especial. Dice, ¿acaso? Eso está hablando antes, ¿verdad? Donde Pedro está con Jesús, con sus discípulos, perdón, están en la oración de Getsemaní y entonces viene Judas, el traidor, y le va a entregar y entonces Pedro saca una espada, corta una oreja de Malco y Jesús restaura, ¿verdad? Esa oreja y le dice a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Versículo 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Lo que Jesús hizo, lo hizo conforme a las escrituras, como lo veíamos la semana pasada. O sea, Cristo padeció conforme a las escrituras. Él cumplió la escritura. Pero Él estaba diciendo, yo pudiera decir en este momento, Dios, ya, ven por mí, quítame esto, ya, olvídalo. Pero Él lo sufrió, Él lo aguantó. Y dice la palabra de Dios en Mateo 27, 45, 46, que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde estaba este mundo en oscuridad. Yo pienso personalmente, es mi pensar, que el mismo Dios estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Igualmente ángeles, no sé, listos para acabar con este mundo, no lo sé, es simplemente rescatar a Jesús y que nada hubiera pasado. A la hora sexta, cerca de la hora sexta, Jesús exclama y dice a gran voz, capítulo 27, 45 de Mateo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la hora sexta a la hora novena está en oscuridad este mundo. Cerca de la hora novena, Jesús se va. Digo, Dios se aparta de Jesús y le duele. ¿Te duele cuando estás lejos de Dios? A Jesús le dolió. ¿Sabes lo que nos aparta? El pecado. Porque la paga del pecado es muerte. En el caso de Jesús se cumple también esta palabra, porque Él recibió tu pecado, mi pecado, y Dios se aparta de Jesús, porque Él recibe el pecado del mundo. En Marcos 12, 24, volviendo a nuestro pasaje, a nuestro primer punto, y es este principio, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Aquí tengo un grano o una semilla, no es un grano, es una semilla de limón. Esta semilla de limón, según la palabra de Dios, si la palabra de Dios es realmente científica, quiere decir que es verdad. Significa que esta semilla de limón tiene que morir para poder llegar a ser un árbol como este, un árbol de limón. Pero esta semilla tiene que morir. Y Cristo Jesús, para que pudiera dar fruto, era necesario, era indispensable que muriera. Es más, Marcos, el capítulo 8, versículo 35, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Interesante que hay dos casos en el ministerio de Jesús, dos casos totalmente separados. Pedro se ve amenazado cuando está acercándose a Jesús
casi cuando es arrestado, más bien, cuando él es arrestado, Pedro está siguiéndole. Y él niega a Jesús. Jesús le dijo, me vas a negar, y lo niega, pero la palabra de Dios dice que se arrepiente y llora amargamente. En el caso de Judas, tenemos un caso contrario. Él lo hizo por propio beneficio, ¿verdad? Entonces, tú en algún momento vas a tener que aprender a morir. Cristo Jesús dice que nosotros como creyentes, la primera cosa que Jesús nos pide dentro de la gran comisión, dice ahí en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Significa que cuando tú recibes a Cristo Jesús, eres como una semilla, ¿verdad? Perdón. Entonces, la primera cosa que tú tienes que hacer es bautizarte. El bautismo es el cuadro perfecto del Evangelio. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Nosotros lo pintamos a través de bautizarnos en agua, sumergidos completamente en aguas, muerto, sepultado, y no quedamos ahí, porque Cristo, bendito sea Dios, resucitó y nosotros salimos a una nueva vida. Así que la primera cosa que tenemos que hacer es bautizarnos. Aquí tenemos esta semilla. Entonces, lo que quiero decirte es que en algún punto de tu vida, en algún momento de una prueba, tu pregunta es, Dios, ¿hay algo por lo cual tengo que morir? En el caso de Jesús, tenía que morir a su propia vida, propia seguridad. En algunos momentos, quizás tú necesitas, Dios, que tú mueras a tu pecado, que mueras, no sé, a tu provisión. Yo sé que varios de ustedes están en esa inseguridad de qué va a pasar mañana y cómo voy a sostener a mi familia y todas las cosas que conllevan esa seguridad. Las mujeres, me imagino, están preocupadas, su esposo no tiene trabajo y la verdad es preocupante. Pero si tú hablas con Dios y le pides, Dios, de alguna forma, porque si tú le clamas a Él te va a escuchar. Entonces, yo no puedo, Dios, cubrirme esa seguridad. Entonces, yo me someto a Dios y le pido, Dios, ayúdame. Esta parte no la puedo yo soportar, no puedo aguantar, pero yo quiero simplemente que tú me ayudes a pasar este momento. Y sé que lo va a pasar, sé que lo vas a hacer. He escuchado varios testimonios de varios hermanos, cómo están pasando esta cuarentena, este momento difícil, donde ellos no están yendo a trabajar. Personas con escasos recursos, que simplemente no tienen trabajo y Dios de alguna manera está proveyendo. Pero si tú le pides a Dios, si tú dependes de Dios, si tú le dices, Dios, no sé qué pasará, pero yo, así como Jesús, que se haga tu voluntad. Cada día me sorprendo cómo Dios está haciendo nuestra diario vivir en esta cuarentena. La segunda cosa que quiero que veas es, tienes que aprender a creer a Dios, tienes que creer a su palabra, tienes que confiar en Él. Estas 12 escenas que vamos a ver, aquí tengo a Marías, la madre de Jesús. Es un ejemplo, ¿verdad? Es una buena película y la recomiendo. Pero imagínate, ahora tienes a María llorando al lado de su hijo. Físicamente ella fue la madre de Jesús. No es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Él se hizo carne y necesitaba la semilla de una mujer y fue, como dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, bendita. Pero ella también en el capítulo de Lucas menciona que ella necesita un Salvador. ¿Por qué? Porque es una humana, igual que tú y yo. Y ella vio a su hijo físicamente ser muerto, crucificado, y fue algo muy difícil, muy difícil. Pero la palabra de Dios dice que al tercer día Jesús resucitó. Y según nos cuenta la palabra de Dios, las mujeres fueron a buscar para ungir a Jesús, para preparar el cuerpo de Jesús. Ahí en Mateo 28, 5 y 6. Cuando ellas llegan, está un ángel
Y dice la palabra de Dios que hubo un terremoto para mover esa piedra, ¿verdad? Un ángel llegó y removió la piedra, no porque la piedra pudiera detener a Jesús. Vemos otros pasajes en el Lucas como Jesús traspasa las paredes sin problema. Entonces, ese acto que pasó con los ángeles fue por causa de las mujeres, para que las mujeres pudieran entrar, dice la palabra de Dios, a la tumba de Jesús. Pero ahí está el ángel y respondiendo dijo a las mujeres, él está diciendo a estas mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Así es. Ellas están buscando a Jesús. Y dice el versículo 6, 28, Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. O sea, lo que él dijo se cumplió. Y luego dice, venid y ved dónde fue puesto el Señor. Versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Wow. Las mujeres llegan muy temprano, dice la palabra de Dios. Y ahí está un ángel. Y les dice, pasen, vean. Otro pasaje en la Biblia dice que eran dos ángeles. Y están ahí y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Si alguien se lo llevó, por favor, díganos dónde está. El ángel les explica, no está aquí, ha resucitado. Ahora, ellas tienen una encomienda, ir con los discípulos y decirles, Jesús no está en la tumba, él resucitó. Dos de sus discípulos, en el libro de Juan, Pedro y Juan van corriendo a la tumba. Uno corre más que otro, llega primero y no quiere entrar, llega Pedro y entonces entran y simplemente no hay nada, no hay cuerpo, no hay evidencia de que estuvo muerto. Luego después de esto, su primer encuentro, Mateo 28, 16, 17, pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, dice la palabra de Dios, versículo 17, le adoraron. Pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Los discípulos, algunos le adoraban y otros dudaban. ¿Sabes que hoy en día existe mismo porcentaje de creyentes? Unos creen y otros dudan. Los que creen le adoran, pero los que dudan simplemente no hacen nada o simplemente no creen. Tenemos el clásico ejemplo de Tomás. De hecho, en esa reunión no estaba ahí. No tengo idea dónde andaba. Pero Jesús, ¿verdad? Se fue. Tomás llega y entonces le empiezan a decir a Tomás, oye, vimos al maestro, debiste haber estado aquí. Y él le dice, mira, hasta no ver, no creer. Si no metiere mi dedo sobre su mano y mi mano sobre su costado, no creeré. En Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, dice la palabra de Dios, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Jesús entra, ¿verdad? No tienen que tener llave, él entra, ¿verdad? Versículo 27, dijo a Tomás, pon tu dedo aquí, ¿verdad? Y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. El momento más difícil de la vida de los discípulos, había necesidad de creer y de no dudar. Entonces Tomás respondió, versículo siguiente, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo te pregunto, en este momento de tu vida, en este momento de caos, ¿cómo está tu fe en Dios? ¿Le crees a Dios? Pues había esa misma sentimiento en el libro de Primera Tesalonicenses, el capítulo 4, porque algunos decían, no, pues ya los que murieron, pues ya no van a resucitar.
Y el versículo 13 dice, capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Quiero preguntarte, hermano, ¿crees o no crees? ¿Crees que Jesús resucitó o no resucitó? Pablo, hablando a esa iglesia en el capítulo 17, Hechos 17, 3 al 6, Tesalónica, dice, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad y acometieron a la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo. Imagínate. O sea, hay gente que cree y hay gente que no cree. Y la gente que cree adora a Dios. Y la gente que no cree va a estar en contra de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿le crees a Dios o estás en contra de Dios? A lo mejor tú has sido un creyente, pero algo ha pasado en tu vida que te has alejado. No seas como Tomás, hasta no ver, no creer. Mira, esta situación que está envolviendo este mundo, es interesante los lugares que han sido atacados, pero, o sea, con demasía, con mucha gente muerta los últimos meses. Me hace pensar, es un pensamiento, aún los lugares más difíciles que por muchos años han sido incrédulos a la palabra de Dios. Ciudades muy cerradas en cuanto a Dios. Y hay lugares, países que en este momento están de rodillas, presidentes que están diciendo, Dios, creemos, por favor, ten misericordia de nosotros. Quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Estás agobiado? ¿Por qué no creer en Dios? La palabra de Dios, como veíamos la semana pasada, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed a aquel que puede tomar tu cuerpo y tu alma y ser echado en el infierno. ¿Tú tienes a Dios en tu corazón? Dios está en control, aunque pasara lo peor. Entonces, tenemos esta semilla, ¿verdad? Muere y entonces, ¿qué hace? Da fruto. Y aquí tenemos este árbol, ¿verdad? Tenemos un limoncito, tenemos aquí otro limoncito y este lo traje de mi casa para no cortarlo, para que pueda madurar. Entonces, este limón tiene la bendición de poder, ¿verdad? Tener más semillas. Entonces, de este limón, yo tengo la posibilidad de multiplicar más limones. ¿Por qué? Es lo mismo que debería de pasar con nosotros. O sea, multiplicar tu fe. ¿Eres el único que cree? ¿O hay gente que cree por lo que tú has visto o lo que has vivido con Dios? Si solamente tú crees, entonces, pues algo necesitas, porque un hijo de Dios tiene que dar fruto. Esa es la palabra de Dios. Entonces, esta oportunidad que Dios nos está dando de poder estar en casa, tú tienes que preocuparte también por tus amigos, por tus familiares, porque si ellos mueren sin Dios, van a sufrir eternamente a un lugar que no quieres ni siquiera escuchar, el mismo infierno. Necesitas llevar fruto, no solamente creer tú mismo. Vamos a ver el número 3. El número 3, el tercer punto y último, está muy sencillo y es depender de Dios. Deja de apoyarte en tus fuerzas. Vamos al libro de Mateo 28, 18 al 20 para terminar con este punto. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo,
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero hacerte esta observación o esta observación para mí. Esta gran comisión es una, así como dice la palabra, una gran comisión. O sea, ir a todo el mundo y predicar, ¿verdad? El evangelio. Yo quiero preguntarte, ¿en tus fuerzas, en mis fuerzas, es algo imposible? La verdad, sí. Pero Dios dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, Dios te está dando la oportunidad, te está dando el poder, su poder para poder hacer cosas que en tus fuerzas no puedes. Y los discípulos tienen dos formas de hacerlo. Lo pueden hacer en sus fuerzas o en las fuerzas de Dios. Y tienen que ir, bautizar y enseñar. Esos son los tres puntos que Él está diciendo. En el libro de Hechos, el capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, una vez que tú recibes a Dios en tu corazón, una vez que tú mueres a tu pecado, ¿verdad? Sepultado, muerto, sepultado y resucitado. Ahora Dios pide que tú multipliques esto, lo lleves a otros, lleves el evangelio a otras personas, a todo el mundo. Tuve el privilegio de estar el año pasado, bueno, parte del año pasado, porque fue en diciembre, enero, estuve en Panamá y tuve el privilegio de estar en una iglesia hija. Y tengo aquí unas bellas fotos que ustedes ven, ahí el coro de la iglesia, algunos hermanos, ¿verdad? Que tuvimos la oportunidad de convivir. No voy a poner todos. Una comunidad que le llaman Cuna Nega, que está ahí en Panamá. Tomamos una foto ahí, le pedí de favor si podía tomar una foto en esa cena navideña. Y tengo esta familia, la familia Páez. El día de ayer, antier, el día viernes, recibimos la noticia de que aparentemente el papá José estaba con mucha tos y estaba dificultad para poder respirar. Yo no sé lo que va a pasar en su vida, pero sin duda, obviamente nos duele escuchar lo que está sucediendo. Y si él ha estado con la familia, seguramente algo va a moverse ahí también, tú lo sabes. ¿Qué, qué sentimientos tengo en este momento? ¿Puedo yo buscar toda la tecnología, todas las medicinas? ¿Pudiera yo hacer cualquier cosa para que ellos pudieran, humanamente hablando, poder ayudarles? Hay mucha gente, de hecho recibí un mensaje de un presidente de Santander que él murió teniendo mucho dinero. Lo único que le falta para su cuerpo era aire, algo que en este momento tú estás teniendo. Lo puedes tú hacer en tus fuerzas o lo puedes hacer en las fuerzas de Dios. Y te quiero decir, las fuerzas de Dios y mis fuerzas ni siquiera tiene comparación, no tiene, ni siquiera es forma de compararlo. Nadie en este mundo tiene la fuerza. Según el libro de Éxodo, Jesús, Jehová, el sanador, así lo dice. Y Jesús se mostró como el único sanador. Tú y yo no podemos contra el COVID-19, pero sí te quiero decir que Dios puede hacerlo, nos puede cuidar. Te voy a poner un ejemplo aquí y así de sencillo va a ser.
Yo sé que en algunos momentos un buen jardinero va a tener que hacer cosas como lo que voy a hacer. Por ejemplo, este árbol tiene diferentes ramas y los jardineros para poder podar tienen que hacer que este crezca, pero de repente hay ramas que están obstaculizando su crecimiento. Entonces lo que hacen es podarlo. Ellos ven, ¿verdad?, dónde está el tallo más fuerte y cortan donde está recibiendo más, este, pues savia, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacerte esta pregunta. ¿Esta rama pudiera vivir o no? Sí, sí puede vivir si se injerta o nuevamente, pero si esta rama simplemente la pongo en el piso, dice la palabra de Dios, separados de mí, nada podéis hacer. Significa que una rama como tú y como yo no podemos vivir sin Dios. Necesitamos estar conectados con Dios y necesitamos depender de su fuerza, no depender de nuestras fuerzas, de nuestros recursos. Tú y yo necesitamos de Dios. Quiero terminar con este pasaje ahí en el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo podemos hacerlo en nuestras fuerzas o en el poder de Dios. Como esta rama no puede hacer nada, según el libro de Juan 15, si está fuera del árbol. Tú y yo necesitamos depender de Dios. Hay tres cosas que aprendimos el día de hoy y es aprender a morir a tu seguridad. Sin duda, en este momento hay mucho que aprender. Vimos la vida de Jesús, como él dependía completamente de la voluntad de Dios. Y tú tienes en algún momento, vas a tener que aprender a vivir, a depender de Dios, de su voluntad. La segunda cosa que vimos, tienes que creer a su palabra, tienes que creer en Dios. Algunas cosas serán imposibles de creer. Tienes que creer porque es la palabra de Dios, es su voluntad. Y la tercera cosa es depender de Dios. Hay mucho que nosotros tenemos que vivir y todavía tenemos mucho que aprender. Este mensaje tiene mucho para nosotros. En cualquier circunstancia, cualquier cosa que vivamos, esas son las tres cosas que nos harán cruzar rápidamente por nuestras pruebas. Mencionaba, ¿verdad? Este COVID-19, cómo está haciendo en algunos casos a gente acercarse más a Dios y en algunos otros casos los está alejando más de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿cómo estás? ¿Te estás acercando más a Dios o te estás alejando de Dios? Yo te invito este día que ores a Dios y que le pidas desde lo más profundo de tu corazón estos tres puntos, aprender a vivirlo. Vamos a orar.